Hola compañeros, en este video graficaremos la función f de x igual a 2x cuadrado menos 5. Entonces recordemos que para graficar una función cuadrática, lo primero que nosotros debemos hacer es hallar los cortes con el eje x. ¿Cómo se hallan los cortes con el eje x? Cambiando la y por 0. Ahora, ¿cómo continuamos con nuestro ejercicio? Hallamos los cortes con el eje y. ¿Y cómo se hallan los cortes con el eje y? Cambiando la x por 0. Luego, en nuestro tercer paso, debemos encontrar mejor el vértice de la función cuadrática. Y por último, si es necesario, hacemos una tabulación. Pero aquí es importante aclarar que no siempre se necesita la tabulación. Eso depende de la forma que den los cortes con el eje X, los cortes con el eje Y y el vértice. Vamos entonces, ahora sí, a empezar con la solución. El corte con el eje X lo obtenemos al cambiar la Y por 0. Entonces nos va a quedar 2x al cuadrado menos 5 igual a 0. Esta ecuación la podríamos resolver utilizando diferencia de cuadrados, pero nos podemos complicar un poco porque los cuadrados, los números que están acá no tienen raíz cuadrada exacta. Entonces podemos solucionarla de una manera un poco más rápida. Tendríamos acá que 2x al cuadrado es igual a 5, porque este 5 está restando, pasaría a sumar al lado derecho. Luego x al cuadrado es igual a 5 medios, porque este 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y por último, x sería igual a más o menos la raíz cuadrada de 5 medios. Aquí debemos prestar mucha atención porque lo usual es que nosotros solamente escribimos la raíz positiva, pero eso no es cierto. La raíz cuadrada de 4 no es solamente el 2, es más o menos 2, porque el 2 al cuadrado es 2 por 2 que es 4, pero el menos 2 al cuadrado también nos serviría. Menos 2 por menos 2 sería menos por menos más y 2 por 2 es 4. Entonces la raíz cuadrada del número sería un valor positivo o un valor negativo. La aproximación decimal de la raíz de 5 medios es más o menos 1,58, que para la gráfica lo podríamos dejar simplemente como más o menos 1,6. Ahora pasamos al corte con el eje Y, que lo obtenemos al cambiar x por 0. Entonces nos va a quedar que y es igual a 2 por 0 al cuadrado menos 5. ¿Esto por qué? Porque como la x vale 0, entonces en la expresión inicial, donde haya una x, ponemos 0. Por eso quedó 2 por el 0 al cuadrado, menos el 5, que es lo que escribimos acá. De acá se sigue entonces que y es igual a menos 5. ¿Por qué? Porque 0 al cuadrado es 0, por 2 es 0, menos 5 es menos 5. Ya nos quedó listo. Ahora vamos a hallar el vértice. Aquí es importante tener en cuenta que siempre que la función tenga solamente el término cuadrático, que en este caso es 2x cuadrado, y el término independiente, que en este caso es menos 5, el vértice siempre va a coincidir con la coordenada del corte en el eje Y, que en este caso fue la x vale 5 y la y valió menos 5. Esa es la coordenada del vértice. No tenemos que hacer ningún cálculo adicional. Hasta ahí quedaría listo. Entonces insisto en esto. El vértice, cuando tenemos término cuadrático y término independiente, coincide con el corte en el eje Y. Vamos a revisar ahora lo que tenemos. Vamos a graficarlo. Hasta acá, entonces tendríamos cortes con el eje X estarían en más o menos 1,58. Dijimos que graficamos más o menos 1,6. Acá estaría menos 1,6 y acá estaría 1,6 positivo. Ahora, el vértice tiene coordenada 0,-5, que es esta posición. Por lo tanto, podríamos garantizar que la curva hace este trazo.
¿Por qué este trazo? Recordemos que en este caso a es igual a 2. ¿Por qué sé que a es igual a 2? Porque a es el que acompaña al término al cuadrado, al x cuadrado. Y como es positivo, entonces la parábola abre hacia arriba. Si a es negativo, la parábola abriría hacia abajo, que no es este caso. Entonces, como a es 2 y el 2 es positivo, entonces concluimos que la parábola abre hacia arriba. Por eso estamos siguiendo este trazo. Para que quede más claro, entonces vamos a ubicar la gráfica. Aquí la tenemos. Si nosotros queremos refinar un poco más, entonces podríamos tabular algunos valores, pero insisto, no es necesario, ¿sí? Sin embargo, si quisiéramos hacerlo, no hay ningún problema. Evaluamos la función, digamos en menos 2, y miren que la y vale 3. Cuando la x vale menos 2, la y subió hasta el 3. 1, 2 y 3. No es ningún problema. Otro punto, pero está sobre la misma curva que ya habíamos ubicado. Y si queremos evaluar la función, digamos en 1, la y valió menos 3, que gráficamente lo estamos viendo acá. Cuando la x vale 1, la y valió menos 3 y es este punto. Y eso es todo. Espero que haya quedado claro cómo graficar esta función cuadrática f de x igual a 2x cuadrado menos 5.